Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otro sábado más con palabras cristianas, dale en el blanco. ¿Cómo andan? Espero que anden, que estén bien. ¿eh? Así que bueno, me alegra de un sábado más poder estar acá, dando un devocional, una nueva palabra. Espero que sea de bendición. Así que nada, contento de estar acá y de poder dar una palabrita nueva. Voy a hacer una oración. Voy a agradecer a todas las personas que me escriben, eh, que me dan palabras de aliento para seguir dando el Evangelio, predicando la palabra, dando siempre un mensaje. Así que para esas personas mi agradecimiento y principalmente eh, darle la gloria a Dios, que uno lo que hace lo hace todo para Dios y no para el hombre. No, no lo hago para yo estar... eh, Sí gozoso en el Señor, pero no lo hago para vanagloria, no me salió la palabra. Lo hago porque quiero hacer las cosas que le agradan a Dios y predicar la palabra es una de ellas. Así que le doy gracias a Dios que me da el privilegio de poder estar otro sábado más pudiendo dar un mensaje de aliento, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, ¿eh? Que siempre trato de buscar de la palabra que voy a hablar, de hacer estudios sobre la palabra que voy a hablar, así que lo hago con todo mi corazón y con toda eh, la enseñanza que Dios me da a través de la escritura. Así que nada, voy a hacer una oración por esta palabra. La palabra que voy a hablar es de Hebreos capítulo 4, del versículo 1 al 13. Y esta palabra llegó a mí porque mandó un pastor y un hermano el mismo día, mandaron el versículo 12 de este capítulo y me puse a reflexionar sobre esa palabra. Y es una palabra que a veces uno la toma así, ¿no? Como, no a la ligera, pero como que, ¿no? Porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es como espada de dos filos que penetra hasta a partir del alma. Y bueno, y, y a veces me puse a pensar si en realidad la palabra es viva y eficaz en nosotros, si la palabra, ¿por qué está este versículo casi al final del capítulo, ¿no? Y anteriormente hay toda una enseñanza de que por qué la palabra es viva y eficaz. Tiene que ser viva y eficaz, tiene que penetrar hasta partir el alma, ¿eh? y, y el espíritu, dice, ¿no? Así que estuve haciendo el estudio sobre esta palabra y bueno, eh, y ahí hice el bosquejo y bueno, pero si bien uno la conocía esta palabra, pero a veces uno no le presta atención hasta que, ¿no?, recibe esa palabra, la como que la atesora en su corazón y le queda eso de por qué dice Dios esta palabra en este capítulo, en esa casi al final del capítulo, ¿por qué lo dice? Porque no lo dice al principio del capítulo, ni al principio de la carta, no lo dice eh, eh, como si fuese algo que es prioritario, ¿no? Algo así como este, pero sí es importante que la palabra de Dios sea viva y eficaz en nosotros. Y para eso, como digo siempre, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que leerla, ¿eh? Ahora tenemos, gracias a Dios, tenemos internet y sobre algo que no entendemos podemos buscar prédicas de distintos pastores y siempre va a haber esa palabra que está en el contexto, predicada en el contexto de la palabra y que nos va a tocar nuestro corazón. Y donde es ahí donde la palabra penetra hasta partir el alma
y el espíritu. ¿Eh? Así que a mí me gustó la palabra, este capítulo la verdad que me, me gustó mucho. Así que bueno, vamos a hacer una oración, vamos a cantar una alabanza, que la preparé ahí media rapidito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por el privilegio que tú me das, Señor, de poder dar otra palabra, agradecido estoy de corazón, Señor, pero que esta palabra primeramente es para mí y para mis hermanos, para aquellos que la escuchen, aquel que nunca escuchó una palabra de Dios, que sea como esa semilla que cae en buena tierra, Señor. La palabra, tú dices que nosotros tenemos que predicar la palabra y que tú harás la obra en cada persona que reciba esa palabra y la atesore en su corazón. Así que te damos gracias por eso, Señor, te damos gracias por esa sabiduría que tú nos das, Señor, como dice la palabra, que tenemos que pedirte sabiduría. Te damos gracias por el discernimiento. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias por el cuidado de mis hijos. Gracias por el cuidado de mi madre. Gracias por el trabajo que tú me das, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por la vida de los pastores que has puesto en mi camino. Gracias te damos, Señor, por toda la enseñanza que he recibido, Señor, de todos. Así que te doy gracias por eso. Bendice, Señor, en este tiempo a la gente que está necesitada, a las personas que están con necesidades, Señor, a las personas que están con distintas necesidades, ya sea de trabajo, de enfermedad, de enfermedad espiritual sobre todas las cosas. Así que te damos gracias por eso, Señor. Bendícelo grandemente, que el Espíritu Santo descienda en cada hogar, que lleve paz, que lleve armonía, Señor, que tu palabra sea la que nos guíe, Señor, en esta tarde. Así que te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, de los cielos, que tú abras las ventanas, Señor, y que ese Espíritu descienda con poder y gloria. Y vamos a dar esta palabra, Señor, y vamos a ver lo que tú nos dices a la luz de esta escritura. Te damos gracias por eso. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria, la honra a ti, Señor, y te decimos amén, amén y amén. Así que bueno, vamos a cantar una alabanza. Aquí estoy, de Jesús Adrián Romero. A ver cómo sale. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. Tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar, lo que me pidas viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo.
Tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Soy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí soy yo. Gloria a Dios por la palabra. Bueno, espero que les guste. Y el mejor tiempo que podemos invertir es el tiempo que le podemos dedicar a Dios. El tiempo que podemos aprender la palabra, el tiempo que podemos estar en oración, el tiempo que podemos estar en comunión con Él, el tiempo que podemos cantar una alabanza, el tiempo que podemos escuchar una prédica, el tiempo que podemos ir a la iglesia. Ese es el mejor tiempo, el tiempo que podemos invertir es el mejor tiempo, es para Dios. Así que le damos gracias por eso. Gracias le doy a mi mamá, que ha orado mucho tiempo para que yo esté en este camino, así que le doy gracias a mi mamá por eso también. Porque muchas madres lidian, ¿no?, con los hijos para que lleguen al camino, y le doy gracias a eso porque mi mamá ha orado mucho tiempo para que yo llegue al camino, y de eso también uno tiene que ser agradecido, ¿no? Cuando un hermano lo lleva a la iglesia y lo hace entrar al camino de Dios, un familiar, uno tiene que estar agradecido por eso. Así que le damos gracias. Yo le doy gracias primeramente también a Dios por eso, ¿no? Porque es una lucha que ha tenido mi mamá, como tiene cualquiera que ora por su familiar, por su hijo, por su amigo, para que llegue al camino de Dios. Así que vamos a leer, primero vamos a hacer una introducción de la carta a los hebreos. Y yo lo titulé, este devocional lo titulé ¿Soy consciente de esta promesa? ¿Somos conscientes de alguna de las promesas o de todas las promesas que Dios nos da? Pero esta para mí es diría, desde mi humilde opinión, es la promesa que uno se tiene que aferrar a esta promesa. Es la principal promesa, ¿no? Porque es la promesa que Dios nos da para hacer el reposo eterno, el reposo de la vida eterna. Y tiene esa enseñanza hasta este capítulo, ¿no? De esa palabra, del reposo de Dios. Y esta carta no se conoce bien el autor. Algunos creen que puede haber sido Pablo, por el conocimiento que tiene del Antiguo Testamento, porque habla mucho del Antiguo Testamento esta carta, hace distintas comparaciones, ¿no? Habla de uno tiene que tener el conocimiento tuvo que tener, ¿no?, el que escribió esta carta, de la vida de Abraham, de cómo Moisés lo sacó de Egipto, del pacto, del tabernáculo, de los sacerdotes, del sacrificio, de cómo pasaron esos 40 años en el desierto. Y esta carta se dice que fue escrita para los judíos cristianos. De ahí el nombre Carta para los Hebreos. Y tiene dos objetivos esta carta. Uno es elevar a Jesús por encima de todos, ¿no? Porque acá se lo compara a Jesús con los ángeles, con Moisés, con los sacerdotes, con los sacrificios, con el pacto. Pero sobre todo, como es una carta que es alguien que conocía bien la ley, ¿no? Conocía bien todo lo del Antiguo Testamento. Es una carta que por eso se la da a los judíos cristianos, se la hace para que entiendan que Jesús está por sobre todo, ¿no? Y el segundo objetivo es que hay que serle fiel a Jesús, a no abandonarlo, a permanecer en él a pesar de las persecuciones, de las distintas circunstancias que podemos pasar, que
que es en Dios, en Jesús, el que tenemos que creer, ¿no? Y es una carta de exhortación para estar atento a la voz de Dios, para estar, para que nos animemos entre nosotros y cuidarnos de aquellos que endurecen su corazón. Como comunidad cristiana no debemos perder el rumbo a desviarnos de la verdad. Y eso le pasó al pueblo hebreo, dirigido por Moisés. Y les voy a leer los últimos 3 o 4 capítulos, 3 versículos, del capítulo 3, que viene, Dios hace estas preguntas para ver si en el capítulo 4, ¿no?, que se llama el reposo del pueblo de Dios, son los que entraron al reposo de Dios, ¿no? Y esos versículos del capítulo 3 dicen así, en el versículo 16, del 16 al 19, dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y un poco habla de eso este capítulo 4, ¿no? De cómo entrar en el reposo de Dios. Y por su incredulidad no entraron en la tierra prometida. Y este capítulo 4, el autor exhorta a que tomen conciencia, o tomemos conciencia, porque no todos entrarán en ese reposo. Y este reposo no habla de trabajar, no es el reposo que conocemos también a través de la Escritura, que dice: trabajás 6 días y al 7º día descansás. No habla de ese reposo, sino habla de entrar en su reposo, en el reposo eterno, en el reposo del alma. El Salmo, rescaté estos 2 versículos del Salmo 23, que dice, Salmo 23, 2, 3: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y ese es el reposo que tenemos que buscar después de transitar por este mundo, por esta tierra. El reposo donde nos pastoreará junto a esas aguas y nos confortará el alma. Así que bueno, voy a leer el capítulo 4, del versículo 1 al 13, que dice así: temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta aquí la palabra. Y este temor que dice en el capítulo 4, ¿no? Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa, o sea que la promesa todavía está de entrar en su reposo, es una promesa que todavía está vigente, todavía está latente, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y ese, si bien obviamente que no, lo primero que uno tiene que tener estando en el Evangelio es el temor a Dios, pero este puede ser un temor interno, el temor de uno, en uno, de saber si estoy haciendo bien las cosas como creyente. No alcanza a veces con ir a la iglesia, no alcanza con ir al culto, no alcanza con leer la Biblia, no alcanza darle alabanzas. Porque si mi corazón está endurecido, no alcanza con esas cosas. Entonces me tengo que replantear yo de no ser como dice el versículo 1 que termina, alguno de vosotros alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y el versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y el autor acá les dice, ¿no?, a ellos, que Dios a través de Moisés le dio las buenas nuevas, como Jesús hizo con nosotros. Pero no la aprovecharon, porque la oyeron, y no la oyeron con fe. Y acá una de las claves para entrar al reposo es tener fe, no es solamente ser oidores de la palabra. Porque ¿qué es la fe? En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si recibamos la palabra, cuando recibimos la palabra, recibámosla con fe. Porque así vamos a entrar al reposo de Dios. No tenemos que ser oidores y no hacedores. Solo oír la palabra. Con oír la palabra no alcanza. Por eso yo digo a veces que con ir a la iglesia, ir al culto, no alcanza. Porque ¿de qué me sirve que yo vaya al culto, abra la Biblia, salgo del culto, cierro la Biblia y la vuelvo a abrir el otro domingo? Soy un oidor y no un hacedor. No creo por fe en la palabra. Y para los que hemos creído, dice la palabra, y creemos, por fe, dice el versículo 3, entramos al reposo. No dice, van a entrar al reposo, quizás entren al reposo, dice, entramos al reposo. Entonces, es una promesa abierta, es una promesa que todavía está vigente, pero tenemos que creer por fe, porque si no, ¿qué dice? El versículo 3, por lo que hemos creído, pero los que hemos creído entramos al reposo, de la manera que dijo,
por tanto juré que en mi ira no entrarán en mi reposo. Y esto hace alusión al, a, acá en la Biblia está el Salmo 95, 11, que dice así, pero hace alusión, este capítulo hace alusión al capítulo de Números 14, del 1 al 35, donde ahí se quejaron, estaban en el desierto caminando y se quejaban de un montón de cosas, y se quejaban de un montón de cosas, y se quejaban de un montón de cosas. Y Dios, ahí Él declaró que, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Porque eran desobedientes, eran incrédulos, con todo lo que Dios hizo por ellos, ¿no? De sacarlo de Egipto, de abrir el Mar Rojo, de darle maná del cielo, de darle las codornices cuando estaban cansados de comer maná que querían carne, de darle las codornices, de conseguirle agua, de darle agua. Entonces, por eso, a veces cuando nos predican mucho del amor de Dios, también tenemos que hacer hincapié en estos versículos, ¿no? Porque Dios es fuego consumidor y tiene ira de aquellos que son desobedientes, que son incrédulos. Dios tiene ira de esas personas. Y el versículo 95, 11 dice, por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. La incredulidad, la desobediencia, la falta de fe hizo que Dios se enojara y los dejara sin entrar en Canaán, sin entrar en su reposo. Y Dios nos muestra que después de haber creado el mundo, de haber creado los cielos, ¿no? El versículo 4 dice acá, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y aquellos, ¿no? Entonces Dios en este versículo, en este versículo, porque en el versículo 5 dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y Dios nos muestra que después de haber creado el mundo, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, al séptimo día reposó. Y no es que, digamos, Dios sigue vivo, pero Él descansó. Y es en esa metáfora que nos tenemos que es como una metáfora, ¿no? Porque después que nosotros transitemos el camino del Evangelio y hagamos las cosas por fe, creyendo por fe, y hagamos las obras, el propósito que Dios puso en nuestro camino, en el Evangelio, entremos a ese reposo. Entonces, después de hacer todas nuestras obras, después de hacer todo lo que Dios nos mandó, después de creer por fe en Jesús, Él nos dará ese reposo. Y es un poco en esa metáfora que encierra, ¿no? Lo que Dios creó. Eso está en Génesis 2.2, que Dios creó el mundo y al séptimo día hizo los cielos y la tierra y al séptimo día descansó. Pero no es porque hay palabras que dicen que uno trabaja 6 días y al séptimo día descansó. Pero es en este contexto es ese reposo, ¿no? Después de haber creado todo lo que Dios hizo, Él al séptimo día descansó. Y eso es lo que Dios nos quiere dar en ese reposo. Que nosotros, después de hacer todas las obras que Dios ponga en nuestro camino, ¿no? Para enseñarles a otro el camino, para llevarlo a los pies de Cristo, para enseñarle el Evangelio, para predicarle el Evangelio, también vamos a entrar en ese reposo. Porque algún día tenemos que morir. Y tenemos que estar haciendo las cosas, ser conscientes de buscar ese reposo. Y de hacer las cosas que Dios nos manda. Porque no todos los que se mueren van al cielo. No todos los que se mueren van a tener ese reposo. Porque no todos creen en Cristo. Y no todos van a tener la vida eterna. Y la vida eterna es tener ese reposo.
Dios sigue con esta promesa de que otros entren en su reposo, ya que a muchos se les predicó las buenas nuevas y por desobediencia no entraron. A muchos se le ha predicado el Evangelio, y en aquellos días también se le ha predicado a muchos el Evangelio. Pero por desobediencia, por incredulidad, por darle la espalda a Dios, muchos no entraron, muchos no entrarán o no entraron en ese reposo. Acordémonos de lo que pasó, toda la gente que murió, ¿no?, en esos 40 años en el desierto. Toda esa gente no entró en el reposo. Los que los picaron las serpientes, los que abrió la tierra y se los tragó, los que fueron muriendo por no creer en las promesas de Dios. Esos, ¿no?, que ellos vieron la mano de poder de Dios que los sacó de Egipto. Esa gente que murió en el desierto no entró en el reposo, porque tenían el corazón endurecido. Por lo tanto, dice el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea que todavía hay gente que todavía Dios quiere que entren en ese reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Entonces, esa gente, ¿no?, que fueron libertados de Egipto, de la esclavitud, hubo gente que se le predicó, ¿no?, porque Moisés le mostró, si bien no le enseñó por palabras, pero Dios le enseñó por hechos, por cosas, por milagros, ¿no? Les enseñó la buena nueva. No, por ser desobedientes no entraron. Y la palabra dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es una exhortación, este capítulo es una exhortación a eso, a que nos arrepintamos, nos arrepintamos de nuestros pecados. Nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados si queremos entrar a ese reposo. Entender que Cristo murió en la cruz, que la sangre fue derramada para perdonar nuestros pecados y que al tercer día resucitó y nos dio la vida eterna. Por fe lo creemos eso. Entonces, es un capítulo que nos lleva a analizar eso. Y no es tampoco para una persona que está en el mundo. Vos te arrepentís, también como creyente, porque ellos creían en Dios. Creían en lo que decía Moisés. Y veían las cosas. Y así todos eran desobedientes. Entonces también es para los cristianos esta palabra, el arrepentimiento. Y esto viene enganchado, diríamos, con el bautismo. Cuando uno se bautiza, muere la vieja vida y nace un nuevo hombre. Pero al morir la vieja vida, esos pecados tienen que quedar ahí. Nos tenemos que arrepentir y tenemos que hacer nuevas cosas. Tenemos que vivir una nueva vida. Tenemos que cambiar nuestro rumbo de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hacer. ¿Nos podemos equivocar? Nos podemos equivocar. Pero Dios nos da la posibilidad de cada día, a través de su misericordia que se renuevan cada mañana, de poder arrepentirnos si hicimos algo mal, de poder llevar ese pecado otra vez a sus pies y decirle: perdón, Señor, no lo hago más, y no hacerlo más. No hay que ser reiterativo. Si uno se arrepiente de eso, cuando uno se arrepiente de un pecado, no lo tiene que volver a cometer, porque si no, no nació de nuevo. Es como la vasija, cuando se rompe y la hacen de nuevo. Esa es la metáfora del alfarero. La vasija que se rompe y nace de nuevo, y la hace de nuevo. Es como que nuestra vieja vida
esa vasija vieja se rompe y Dios hace una nueva. Pero tenemos que cambiar, tenemos que modificar nuestra actitud, nuestra acción. Tenemos que vivir como vivió Jesús. Y yo cuando hago estas comparaciones no es como que uno es exagerado. Vivir como vivió Jesús es tener los frutos del Espíritu, que los frutos del Espíritu se vean reflejados en uno. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza. Si Cristo no se refleja en nosotros, no podemos decir que nacimos de nuevo. Porque no podemos. No podemos decir que somos luz si hacemos cosas que están en las tinieblas. No se puede. Donde habita el Espíritu de Dios no hay lugar para que habite el diablo, ni los malos pensamientos. Y cuando eso sucede nos tenemos que arrepentir si tenemos un mal pensamiento, una mala actitud. Es esa oportunidad que Dios nos da a través de su misericordia de todos los días. Por eso dice en el versículo 7 que determina un día. ¿Y cuándo es el día? Hoy es el día. ¿Qué dice el versículo 7? Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y la Biblia es la voz de Dios. A veces uno va a la iglesia y ya quiere que no escuche yo a Dios, no lo escucho yo a Dios, no lo escucho. ¿Y por qué les dice que escuche? ¿Querés escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Y ahí escucharás la voz de Dios. Porque esto nos está hablando a nosotros. La palabra nos habla a nosotros. Y si queremos oír la voz de Dios, leamos la Biblia en voz alta. Y ahí vamos a oír la voz de Dios. Y la palabra va a hacer que nuestro corazón no se endurezca. Porque dice el versículo 8. Acá había puesto yo que no es mañana ni el mes que viene. Es hoy que Dios te dice que te arrepientas de tus pecados. Fortalece tu fe por la palabra si quieres entrar en su reposo. Y es la palabra la que nos va a hacer fortalecer la fe, restaurar nuestro corazón. Yo siempre digo, cuando pidamos a Dios, pidamos prosperidad del alma. Porque si tu alma prospera, tu corazón se va a fortalecer, se va a restaurar. Tu fe se va a fortalecer y es tu alma la que va a resurgir. Es tu alma la que se va a restaurar. Por eso dice ese versículo 12 que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso dice que la palabra es viva y eficaz. Pero el versículo 8 dice, porque si José les hubiera dado un reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, no para todos. Para el pueblo de Dios queda un reposo. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Y acá también hace alusión a Génesis 2:2. Acá Josué los hizo entrar en la tierra prometida. Cumplió con la promesa de Dios. Y Jesús, porque el Antiguo Testamento es un prólogo del Nuevo Testamento. Y acá lo que Josué hizo de llevar a ese pueblo, a ese remanente, porque ahí también tenemos el ejemplo de que no toda la iglesia va a entrar a la tierra prometida, es un remanente, es el que cree, y es ese remanente que Josué llevó a la tierra prometida. Y
como una metáfora. Jesús hizo lo mismo cuando estaba acá. Nos quiere llevar a esa Canaán que está en el cielo. Pero como lo hizo el pueblo de Moisés, que le dio a Josué, con fe. El pueblo que Josué hizo entrar a Canaán, a la tierra prometida, tenía fe, creía en esas promesas de Dios, en esa tierra que fluye leche y miel. No hay otra forma que entremos en su reposo si no tenemos fe. Y cuando entremos en ese reposo por nuestra fe, es porque nuestras obras, nuestro propósito acá en la tierra han terminado. Por eso dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y por eso hace alusión a Génesis 2:2, cuando creó los cielos y la tierra y al séptimo día descansó. Una vez que hizo toda la obra, Dios descansó. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que hagamos toda la obra que Dios tiene para nosotros, para poder reposar con Él. Por eso el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, en el ejemplo de los que estuvieron en el desierto. Si no, siempre estamos en el desierto y damos vuelta por incrédulos, por desobedientes, por corazón endurecido. Siempre vamos a dar vuelta y no vamos a entrar en el reposo. No hay otra forma que entremos en ese reposo si no tenemos fe. Y lo que les decía antes, ¿no? Que es por nuestra fe. No caigamos en la incredulidad, en la desobediencia. Así podremos entrar a ese reposo y veremos las promesas de Dios cumplidas. Por eso el versículo 12 dice así, lo voy a leer otra vez. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que espada de dos filos. La palabra tiene que constrictar el alma. Nos tiene que mostrar que somos pecadores. Nos tiene que mostrar que nos tenemos que arrepentir. Por eso, a mí no me gustan mucho las prédicas del amor de Dios. Son buenas, es una parte de la Biblia. Y yo sé que Dios nos ama. Y Dios nos quiere. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Dios nos cuida. Y nos tiene amor eterno. Pero la palabra nos tiene que constrictar. La palabra tiene que penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque Dios conoce la intención de nuestro corazón. Por eso, no todo lo que le pedimos, Dios nos lo va a dar. Porque Él sabe la intención que tenemos con lo que pedimos. Y a veces pedimos y pedimos mal. Por eso, hay muchas iglesias que no, vos pedile que Dios te da, vos pedile que Dios te da, vos no es pedir, no es un delivery Dios. Vos pedile que Dios te manda, vos pedile que Dios te manda. ¿Somos conscientes de las cosas que hacemos para Dios? ¿Creemos realmente que hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos? ¿Vivimos dependientes de Dios? No caigamos en la incredulidad.
Por eso, en mi opinión, en mi humilde opinión, la buena prédica de sana doctrina, de buena enseñanza, predicar para que la palabra penetre en los corazones hasta partir las almas, tiene que ser fundamental para que esas ovejas que Dios le dio a cada pastor puedan entrar en ese reposo, puedan entrar en la vida eterna. Porque no hay nada que podemos esconder a Dios. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros corazones. Estamos desnudos delante de su presencia. ¿Qué dice el versículo 13? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada le podemos ocultar a Dios. Nada. Ni lo que pensamos cuando dormimos le podemos ocultar a Dios. A mi consideración, esta promesa es la más importante de toda la promesa. Más importante que una enfermedad, que nos sane de una enfermedad. Más importante que me dé una casa. Más importante que me dé un auto. Más importante que me cambie el trabajo. Más importante que me lleve de vacaciones. Esta es la mejor promesa que podemos encontrar de Dios. Supera todas las promesas. Porque es el reposo en el Canaán de los cielos. Es donde podemos estar en su presencia. Junto a aguas de reposo nos pastoreará y nos confortará nuestras almas. Y eso es lo que tenemos que buscar. Creer por fe. Es por fe. No es por otra cosa. Es por fe. Si no lo tengo hoy, será mañana. Si Dios hoy no me dio un trabajo, me lo dará mañana. Si Dios hoy no me dio tal cosa, me lo dará mañana. Pero sigamos firmes leyendo la palabra. No esperando por la ventana a ver si nos trae lo que Dios nos prometió. Y nos asomamos a la ventana a ver si ya está declarado. Ya Dios lo declaró. Que todo lo que nos va a dar, lo tenemos que creer por fe. No tenemos que declarar nada nosotros, ni decretar nada, porque Dios sabe lo que tiene que darnos a nosotros. Él mejor que nadie sabe lo que necesitamos, pero tenemos que creer por fe. No hay otra manera de predicar el Evangelio y de creer en el Evangelio. No hay otra manera. Es difícil, es complicado, es duro, hay cosas que no se entienden. A través de la palabra tenemos toda la respuesta. Pasamos una dificultad, a través de la palabra vamos a encontrar. Pasamos una aflicción, a través de la palabra vamos a encontrar la respuesta. Pasamos una alegría, a través de la palabra vamos a encontrar el gozo. Es todo a través de la palabra. Por eso Pablo decía, en abundancia y escasez, siempre hay que darle la gloria a Dios. Cuando tengo gloria a Dios, cuando no tengo gloria a Dios, cuando puedo repartir gloria a Dios, cuando recibo de otro hermano gloria a Dios. Voy a cerrar con este versículo de Juan 14, que ya Jesús predicaba de cómo teníamos que hacer para tener el reposo de Dios. Juan 14, 1, 3 dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Preparémonos, porque la venida de Jesús está cerca y nos tenemos que preparar si queremos entrar en esa morada que Jesús ya hace 2000 años fue a preparar. Tenemos que creer por fe que esas moradas están ahí arriba. Tenemos que creer por fe que ese lugar lo vamos a obtener. Es una hermosa promesa esta, pero tenemos que hacer de nuestra parte. En toda promesa tenemos que hacer de nuestra parte. En toda promesa tenemos que hacer de nuestra parte. Porque si no el Evangelio es fácil. Pedí que Dios te da, pedí que Dios te da. Y para que Dios nos dé, tenemos que cumplir su mandamiento, tener los frutos del Espíritu, creer por fe en Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otra forma, si no es por fe. Hasta aquí la palabra de hoy, espero que sea de bendición. Los invito a que lean este capítulo 4, por lo menos hasta el versículo 13, porque después habla del sacerdocio de Jesús. Pero léanlo hasta el versículo 13 y va a ser de bendición. Va a ser de bendición porque toda palabra es de bendición. Aunque me rete la palabra, es de bendición. Aunque me dé en abundancia, es de bendición. Siempre la palabra es de bendición. Por eso no hay que tomar lo que me conviene de la palabra y desechar. Toda la palabra es de bendición. Él endereza nuestros caminos. Así que espero que sea de bendición, como dije. Para mí ha sido de bendición. He aprendido por qué tengo que buscar ese reposo. Aparte de por fe, de cumplir el propósito de Dios. Si yo cumplo el propósito de Dios, va a ser mi obra terminada. Y si termino mi obra, por fin podré reposar en Dios. Así que nos vemos el sábado que viene. Les pido disculpas. Dios los bendiga mucho. Que pasen un lindo fin de semana. Y nos vemos el sábado que viene. 18 horas. Palabras cristianas. Dan en el blanco. Dios los bendiga mucho.